Bueno, en lo que llego a la presentación, les recuerdo que las personas que no están asistiendo a la hora de la clase, quedamos en que se tiene que definir alguna actividad extra para justificar esa inasistencia. Tenemos el límite del 80%. Quería dejarlo aquí grabado para los que lo ven después. Ya lo habíamos comentado con los que están presentes. Bueno, em, vamos a contextualizar un poco los dos tipos de proyectos en los que queremos que participen, curvas de Bragg y el proyecto de cienciometría. Y para ello, en esta presentación voy a hablar un poco de clasificación, clustering, y de lo que normalmente hacemos con la red neuronal SOM, los tipos de análisis que hacemos con la red neuronal SOM. Bueno, hemos comentado ya en varias clases que el- utilizamos características, atributos, indicadores para definir o representar matemáticamente los objetos del mundo, las entidades del mundo físico, eh, que pueden ser personas, pueden ser flores, como en el ejemplo clásico del libro de la flor iris. Pueden ser, como en el caso de cienciometría, artículos de investigación, o como en el caso del proyecto de curvas de Bragg, los objetos pues son las curvas de Bragg. Y entonces estos objetos, para que puedan ser comparados o procesados por un algoritmo de Machine Learning, pues necesitan estar representados por objetos matemáticos. Normalmente son vectores. Y estos vectores, en cada una de las componentes, tienen indicadores o mediciones. Es fácil tener esta intuición con indicadores o mediciones que le hacemos a las personas, como la edad, el peso, índice de masa corporal, etcétera. Entonces, estos indicadores se convierten en las características que sirven de entrada a los algoritmos de Machine Learning, o dicho de otra manera, que nos permiten representar a los objetos o entidades del mundo. En el caso de los artículos, vamos a ver que los bibliómetras han creado una serie de indicadores para caracterizar el desempeño de la investigación científica. Ya hemos comentado varias veces que que la tarea de clasificar es un problema eh, amplio, presente en muchos escenarios. Y los ejemplos clásicos, eh, como el del libro de texto, quise decir, es el ejemplo de las flores iris, donde se le miden el tamaño del pétalo, lo largo, lo ancho, características de las flores que en principio pueden ayudar a diferenciar una flor de otra. Y en lugar de que lo haga un experto biólogo, pues queremos que la computadora reciba esos datos, ese vector, y y que nos diga a qué clase pertenece. Entonces ya en términos prácticos, cuando nos enfrentamos a un problema de clasificación, lo que tenemos es una tabla con datos y normalmente esto era como una convención. La última columna de la tabla
contiene las etiquetas de la clase a la que pertenece cada dato. En este caso, en estos ejemplos, tenemos solamente tres características, tres atributos de objetos que no sabemos qué son, pero este objeto pertenece a la clase A. Tenemos ejemplos de la clase B y de la clase C. Ustedes van a ver que en inglés se utiliza la palabra equivalente al español de instancia, pero se refiere a ejemplos, ¿no? Bueno, y entonces la tarea consiste en utilizar alguna técnica de Machine Learning para obtener, como dicen los computólogos, un modelo que después, cuando me llegue un nuevo dato y para el cual no conozca la etiqueta o la clase, se lo doy al clasificador y él me diga a qué clase pertenece. Aquí está, ese rectángulo está puesto a propósito en negro para hacer ver que a veces utilizamos muchas de estas técnicas como cajas negras. No sabemos cómo funcionan. Entonces es importante aclarar estas cajas, ¿no? Aprender a entender eh, cómo funcionan para que dejen de ser cajas negras. Bueno, cuando otro problema es el clustering, que es más difícil que el problema de clasificación y es un poco oscuro. A mucha gente le cuesta entenderlo e incluso no le ven valor. Eh, pero realmente hay, hay muchos escenarios donde no tenemos una variable que queramos explicar. Eso es lenguaje de estadística, pero tiene que ver, pero es lo mismo a decir que no tenemos una variable clase. Eh, Cuando no tenemos una variable dependiente que queremos explicar o una variable clase, entonces como que cuesta entender, bueno, ¿y de qué se trata esto? Eh, entonces espero que cuando terminemos el curso les quede muy claro eh, este problema y de verdad entiendan el valor de hacer clustering. Se puede entender o se puede clasificar esta técnica como un análisis exploratorio. Se le puede entender como una técnica que permite hacer un análisis exploratorio. Eh, o sea, imagínense, ustedes tienen una tabla como esta, no hay una variable clase y dices, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues uno puede hacer varias cosas, ¿no? Podría hacer gráficas de barras o gráficas de, ¿cómo se llama esto? Calcular las estadísticas descriptivas, la media, la desviación estándar, fijándose en las columnas como variables o características. O podría intentar calcular correlaciones entre variables para ver qué variables están relacionadas, en fin. Pero el análisis exploratorio no se fija, o más bien este análisis de clustering no se va a fijar en las columnas, sino se va a fijar en los ejemplos. Y de lo que se trata es de comparar los ejemplos e intentar ver si estos ejemplos, que les vamos a llamar datos, se agrupan de alguna manera. Queremos ver si algún subconjunto de estos datos comparten características generales similares y entonces podemos decir todos estos datos conforman un grupo.
y todos estos otros datos conforman otro grupo. De eso se trata el problema. Eh, en el caso de cienciometría, básicamente, o la mayor parte de las cosas que queremos que hagan en ese proyecto tienen que ver con clustering y también con visualización de datos. Por eso vamos a usar la red neuronal SOM y no otros algoritmos clásicos de clustering. En el caso de curvas de Bragg, se puede plantear de dos maneras. Lo podemos plantear como un problema de clasificación y entonces lo haríamos de esta manera, o lo podemos plantear como un problema de regresión, que es otra de las tareas importantes dentro de Machine Learning, que es diferente a clasificación. Ya habíamos visto en nuestra clase de el perceptrón que un solo perceptrón, una sola neurona, puede servir como un regresor lineal. Me puede, como en la figura de la derecha, yo puedo entrenar un perceptrón para hacer una regresión lineal. Y comentamos que una regresión lineal pues es muy útil. Una regresión en general es útil. ¿Por qué? Porque me sirve para interpolar. Imagínense que en nuestro problema solo contamos con estos 7 datos que están aquí y no tengo más ejemplos. Entonces yo tengo ejemplos que están en el intervalo que va más o menos del 5 al 15 y solo tengo 7 datos. Podría tener más, pero el punto aquí es que si creo un modelo, entonces ese modelo puede interpolar. Yo le puedo decir, oye, ¿y cuál es el valor de Y cuando para un dato cuyo X es 10? Y entonces con la recta yo puedo saber que es aproximadamente 19. Allí estaré haciendo una interpolación. Recuerden que aunque este ejemplo solo tiene un X escalar, una sola característica, realmente se generaliza y X puede ser un vector de muchas características, como los ejemplos que teníamos antes, que tenía 3 características, o como Iris, que tiene como 4 o 5. Entonces, la interpolación, la regresión lineal es la misma, solo que en lugar de tener una recta, pues tenemos un hiperplano, y tú a ese hiperplano le das el vector X y te devuelve el valor Y con eso ya estás obteniendo una estimación de ese valor Y. Pero también podemos extrapolar. Imagínense que esto fuera, el eje horizontal fuera un eje temporal y esto fuera una serie de tiempo. Entonces tú quieres saber, oye, ¿y cuál va a ser el siguiente punto? A lo mejor el siguiente punto real va a ser este que estoy dibujando aquí y con la recta voy a obtener una estimación, que es esta, que es bastante buena, ¿no? Entonces, por eso las redes neuronales también se utilizan en predicción de series temporales, porque se utilizan como regresores. Eh, y bueno, la regresión no tiene que ser lineal, podemos utilizar un polinomio del grado que ustedes quieran para aproximar una función que no sea lineal. Ok, y el problema de curvas de Bragg se puede también plantear como un problema de regresión, que es como lo ha comentado Fermín en otras clases. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de estas 3 problemáticas?
¿Comentarios? Bueno, seguimos. ¿Puedo yo hacer un comentario? Mira, Sí, por para favor. poner un ejemplo. Eh, un asunto típico en ciencia de datos es que eh, todas las personas hoy en día tenemos datos. Ustedes, por ejemplo, tienen datos de cuáles son las calificaciones que tienen, qué dinero tienen en el banco, cuántos gigabytes te quedan disponibles en el teléfono, en fin, las personas tienen muchos datos que están en formato digital, ¿no? Y también las instituciones tienen datos, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Ciencias tiene datos de todos sus alumnos, ¿no? Los ecólogos que estudian sistemas ecológicos tienen datos de qué diversidad hay, cuántos animales hay de cada tipo. En las empresas, ¿no? Hay datos. La gente que trabaja en finanzas y que está analizando cómo evoluciona la economía mundial o la economía de un país, tienen datos. Las empresas que venden seguros, ¿no? Tienen datos de las personas que anteriormente han contratado algún servicio, sus clientes, ¿no? Eh, Ahora, una cosa que uno quiere, hay diversos problemas que pueden emerger en esa situación, ¿no? Una manera en la que se puede trabajar el problema es que tú dices, piensa por ejemplo los alumnos de la Facultad de Ciencias. Si cada alumno de la Facultad de Ciencias le podemos asignar un vector que sea, que nos dé información de si es hombre, si es mujer, si tiene si está en primer semestre, en segundo semestre, el porcentaje de materias que ha cursado, las calificaciones que ha tenido en cada una de las materias, ¿no? Y entonces así, para cada alumno tienes N datos. Y entonces ustedes pueden imaginar que cada alumno lo pueden visualizar como si fuera un punto en un RN, ¿no? Donde N es el número de datos que tienes de cada alumno. Y entonces, una cosa que podría estar ocurriendo seguro si hiciéramos el experimento, ¿no? Y pudiéramos ver en RN, pues veríamos nubes de puntos, ¿no? Y entonces vendría la idea de, oye, ¿qué quiere decir cada nube? ¿No? O sea, cúmulos, ¿no? De puntos que se aglutinan en diferentes regiones del espacio, ¿no? Y bueno, puede ser y entonces puede uno investigar, ¿no? Y determinar esos cúmulos, ¿no? Es interesante para después analizar esos cúmulos y ver qué significa que un alumno esté en un cúmulo o en otro cúmulo, ¿no? Ustedes pueden imaginar que un cúmulo pueden ser los biólogos, otros los físicos, otros los matemáticos, y dentro de esos cúmulos puede haber otros cúmulos, ¿no? Y esos cúmulos pueden ser los alumnos que van cumpliendo en tiempo, pasando cada semestre las materias que le corresponde, los que están atrasados, los que son fósiles, los que tienen buenas calificaciones, los que tienen malas calificaciones, todos esos van a ser grupitos, grupitos que se pueden identificar. Entonces, el problema de clustering es determinar esos grupos, ¿no? Y, y como estamos viendo, se puede hacer a varios niveles, ¿no? Ahora, cuando ya los grupos se tienen, uno puede entonces puede uno plantearse el problema de clasificación. Por ejemplo, imagínate que GNP, la compañía de seguros, ¿no? Hizo un análisis de todos sus clientes y entonces determinó los clústeres y entonces en un clúster ya quedó claro que tiene los clientes que son buenísimos, ¿no?
que cumplen todo, en otro tienen los que sí cumplen pero se atrasan, en otro tienen los que no cumplen, ¿no? Entonces, ellos pueden poner etiquetas y entonces decir, oye, mira, ya tengo aquí N clases, ¿no? Y cuando me llegue una persona que quiere contratar un servicio, quiero saber si pertenece a una clase o no y si le voy a dar un crédito o no le voy a dar un crédito. Eh, en fin, y entonces surge el problema de clasificación. Cuando tú ya de antemano tienes una cualidad o un conjunto de cualidades identificadas y las tienes caracterizadas por una colección de atributos, ¿no? Eso es lo que quería comentar, José Luis. Perfecto. Bueno, em, esto ya lo hemos estado diciendo, solo para tener aquí los sinónimos de cómo se le llaman a los indicadores, pueden encontrarlos como atributos, variables, características, eh, y nosotros le llamamos entidades a los objetos que estamos modelando y comparando. En lo que hacemos nosotros, procuramos tener las etiquetas, no son datos anónimos, porque nos interesa comparar estas entidades, compararlas usando todos los indicadores. Entonces se vuelve un dato multidimensional. ¿Por qué les decimos datos multidimensionales? Porque generalmente usamos más de 3 indicadores. Eh, y el problema implícito cuando hacemos clustering es comparar datos multidimensionales. Eh, como queremos compararlos y nuestro fin último, como acaba de decir el doctor Carrillo, es identificar grupos de datos similares, entidades similares, eh, mucha gente puede optar por reducir el problema y decir, bueno, ¿sabes qué? En lugar yo los quiero comparar, pero ¿qué tal que solo los comparo utilizando un indicador? Porque cuando tienes un solo indicador, puedes ordenarlos, crear un ranking, ordenarlos de mayor a menor, y entonces ese ranking es útil. Bueno, los rankings universitarios, seguramente ustedes han escuchado por ahí, por las noticias, por la difusión que se le da, rankean universidades. Y si bien ellos calculan muchos indicadores para medir el desempeño académico de las universidades, después de que ya recolectaron todos esos indicadores para todas las universidades, construyen un indicador compuesto, hacen una suma de esos indicadores, pero con diferentes pesos, dándole más valor a un indicador que a otro. Y ya que tienen ese indicador compuesto, pues lo ordenan a las universidades de acuerdo a ese indicador y obtienes estos rankings. Esa es una manera fácil de comparar a las universidades. Lo quería hablar de esto porque eh, es un problema similar, el que está implícito en el clustering, el problema de comparar estas entidades. Y esto pues se puede hacer en cualquier ámbito. Ya ven que hay rankings de deportivos, económicos, en fin, y casi todos se basan en indicadores compuestos de este tipo. Pero nosotros no queremos eso, queremos hacer la comparación con el vector completo. Y por eso hablamos de desempeño multidimensional. Como son indicadores
de desempeño, entonces, y, no, y las comparaciones, el clustering lo hacemos considerando todos los indicadores, hablamos de eh, desempeño multidimensional. Y una vez que identificamos los diferentes clústeres, pues podemos pensar, conceptualizar eh, el, el perfil de desempeño y entonces pensar que todos los elementos, todas las entidades, que en este caso son universidades, que están en un clúster, en un cúmulo, comparten un perfil de desempeño. Esta imagen ya se las hemos presentado, me parece, en otras ocasiones. Aquí lo que tenemos son las entidades, son universidades y tecnológicos de México y representamos a cada universidad por un vector de 4 entradas. Tenemos 4 indicadores y, y el problema es agrupar, encontrar los grupos, la manera en que estas universidades se agrupan en este espacio de 4 dimensiones. Entonces, la red neuronal SOM ubica esos clústeres, esos 4 clústeres, te dice, no, bueno, no son 4, son más de 4. Identifica todos esos clústeres y además construye este mapa eh, que visualiza, que crea una representación de cómo están agrupados esos datos en el espacio multidimensional. Este tipo de análisis lo vamos a hacer en el proyecto de cienciometría y nos sirve, este tipo de análisis sirve para obtener una foto de cómo están las cosas. Piensen, por ejemplo, que estos indicadores son indicadores de los últimos 10 años, de cómo ha sido el desempeño de estas universidades en los últimos 10 años. Entonces, esta imagen que estamos viendo aquí, pues vale para esos 10 años. Eh, es un tipo de análisis en el que todavía no incorporamos la componente temporal. Lo que queremos hacer una vez que tenemos ya este tipo de análisis es ir más allá y tratar de analizar cómo han evolucionado los perfiles de desempeño. Y entonces, allí, pues la manera más natural de pasar de este tipo de análisis con el SOM, pues es crear tablas, calcular indicadores para diferentes periodos. Imagínense, si estamos hablando en décadas, esto podría ser la década de 2010 a 2020. Aquí podría tener la década de los 2000, lo voy a poner como 00, y aquí podría tener la década de los 90. Y entonces en cada periodo, entreno una red neuronal para que me identifique los clústeres, me produzca una visualización similar a esta. El número de mapas de calor va a depender de la cantidad de indicadores que hayamos escogido. Y con estos haciendo los entrenamientos de manera adecuada, puedo construir esta secuencia de mapas en donde se van a observar, se va a observar la dinámica. Por ejemplo, una universidad podría estar en el primer mapa, en este clúster, y en el siguiente mapa podría cambiar al migrar a otro clúster y finalmente terminar en el último periodo en otro clúster. Entonces, al tener estos 3 mapas, podemos hacer un análisis longitudinal, así es como se le dice. Y podemos hacer un tracking, un seguimiento de, de las universidades a través del tiempo, del desempeño de las universidades a través del tiempo. Esto lo vamos a hacer en el proyecto de cienciometría, lo vamos a hacer con Lapson, les voy a enseñar cómo hacerlo.
Y la otra cosa que les vamos a enseñar es el análisis de trayectorias. Les decía que este es como que el primer paso para pasar de el análisis estático en un momento dado a ya analizar, a incorporar el tiempo, pero podemos tratar de ir más allá y utilizar las series temporales de los indicadores. En esta tabla está de ejemplo, las entidades son países y lo que tenemos son varios indicadores calculado para los países, pero en diferentes años. Vean que aquí tenemos primero del 80 al 84, y después hasta el 17. En realidad tenemos todos los datos hasta el 22, desde el 80 hasta el 2022, y esto es para México. Y pueden ver que esto de aquí en realidad es una serie temporal, porque tenemos el tiempo y este indicador es para el 1980, 1981, 82 y así. Y luego tengo otra serie temporal para Argentina en este indicador, pero como tengo varios indicadores, entonces es una serie temporal multivariada que uno podría tratar de analizarla con gráficas. Por ejemplo, podríamos hacer gráficas de cada país por separado. Aquí estos indicadores están normalizados a uno, reescalados para poderlos graficar juntos. Vean que que varían en diferentes escalas. Estos están alrededor del uno y estos, pues hay indicadores de valores de 70. Entonces, para poderlos graficar aquí habría que rescalarlos. Pero realmente aquí no podemos hacer mucho. Tendríamos que, imagínense que pongan la gráfica de México y luego la gráfica de Brasil y visualmente, pues no podemos hacer mucho realmente. O podríamos, al revés, escoger un indicador y graficar a todos los países. Y entonces tener el mismo indicador en una gráfica, pero donde cada serie temporal corresponde a un país distinto. Pues también no es fácil la cosa. Entonces, la idea que tuvimos con el SOM es pensar que estas series temporales en realidad son trayectorias que están sucediendo en un espacio multidimensional. Para fijar ideas y que tengan la intuición de lo que acabo de decir, aquí en esta tabla solo tenemos 4 indicadores. Entonces, perdón, 3 indicadores. Estos 3 indicadores los podemos graficar. Entonces, este vector, este dato es un punto aquí. Y el siguiente año lo grafico y es otro punto. Y el tercero es otro punto. Entonces, si ustedes unen esos puntos, tienen una trayectoria del perfil de México. En este caso, definido por 3 indicadores, pero podemos tener más indicadores. En ese caso ya estaríamos en un espacio multidimensional y hay que imaginarse una trayectoria como esta, pero en el espacio multidimensional. Y por acá puede estar la trayectoria de Argentina moviéndose de otra manera. Entonces, la idea es que la red neuronal SOM, que ya sabemos que puede ver en el espacio multidimensional, identificar grupos y hacer la proyección para crear mapas, pues le pasamos estos datos y la idea es que nos genere visualizaciones como esta de la derecha. Esto también lo vamos a estar haciendo en el mapa, en el proyecto de cienciometría. Entonces, en resumen, son 3 tipos de análisis que vamos a hacer. El análisis multidimensional en un periodo de tiempo fijo, eh, el, el análisis longitudinal, vamos a partir el periodo completo en subperiodos y hacer mapas. Y vamos a hacer mapas de trayectorias para ver cómo ha evolucionado el perfil de desempeño a lo largo del tiempo. Quiero dejar esos 9 minutos que nos quedan para comentarios. Voy a dejar de grabar.
La tertulia me parece que no la grabamos, ¿o sí la grabamos? ¿Es pregunta? No. Sí podemos grabarla. ¿Alguien dijo que no o escuché mal? Yo digo que sí, que la podemos grabar, ¿no? Ellos no van a participar, vamos a hablar nosotros. Bueno, Luis quería comentar algo, me parece. Yo pienso que podríamos, bueno, es que estaría bueno que, que si participan, bueno, siento que si quieren participar con sus hermosas voces, podríamos no grabar las tertulias, porque bueno, son pláticas entre nosotros, como si fueran pues, reuniones, ¿no? Y Luis, lo que quería comentar era un enlace de una fuente de noticias de Deep Learning.ai, que es una empresa, y que le gané en poner en el chat. Es un link que tiene noticias. Está muy buena la que nos iba a decir Luis.